Abran sus Biblias, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Voy a estar hablando sobre el tema Eliseo y Naamán. Vamos a estar aprendiendo algunas cosas muy interesantes sobre este personaje. Gloria a Dios. Eliseo y Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leer unos 5 versículos. La porción tiene 27 versículos, pero no quiero leer todo. Solamente voy a tomar de referencia los primeros 5 versículos del capítulo 5. Segundo libro de Reyes. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Se siente su presencia en este lugar. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Gloria a Jesús. Era este varón valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la porción bíblica. La lectura, muy importante, muy interesante. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Mis hermanos queridos, la Biblia es un libro muy profundo. Alguien dijo que es un océano. Y hay versículos que lo han predicado centenares de predicadores, de evangelistas. Hay porciones que nosotros la hemos leído muchas veces, y también hemos escuchado muchas predicaciones referente a un caso, a un acontecimiento. Pero lo grande que la palabra de Dios tiene, lo grande que la palabra de Dios es, mis hermanos, es que siempre que la escuchamos, siempre hay algo que nos toca nuestro corazón. Siempre. Imagínense ustedes San Juan 3:16. ¿Cuántas veces hemos escuchado San Juan 3:16? Pero pueden predicarlo una y otra vez y nunca nos cansará, especialmente porque, hermanos, siempre hay un cambio, una palabra, siempre hay un mensaje, siempre hay algo nuevo. La palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Y amados hermanos, algunos llevan muchas veces leyendo la Biblia de pasta a pasta, y nunca uno se aburre de leerla. Yo pudiera leer un libro 1 o 2, máximamente 3 veces. Tengo una gran cantidad de libros que solamente los he leído una vez.
Y después que lo leí, ya no me llamó la atención, lo puse a un lado. Busco otro libro nuevo y lo leo y así hago que mi conocimiento crezca en algunas cosas. Pero la Biblia, ya tengo varias veces de haberla leído de pasta a pasta. Hoy voy de nuevo leyendo la palabra. Y cada vez que la leo siempre encuentro cosas nuevas. Siempre hallo cosas que me llaman la atención. Siempre, mis hermanos queridos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no sé cuántos de ustedes se han propuesto a leer la Biblia hoy este año. El año pasado hubo un grupo de hermanos que leyó la Biblia y fue una victoria. Una victoria, porque les aconsejo, los que no lo han hecho, que traten de hacerlo, que tengan el privilegio de decir: yo ya leí la Biblia una vez tan siquiera, del Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si usted ya tiene varios años de estar en la iglesia y no lo ha hecho, hágalo. Un hermano tenía 33 veces que había leído la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Y siempre él decía que tenía ese reto de leer la Escritura en el año. Otro hermano en 3 meses leyó la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis. En 3 meses se puso a leer, a leer, a leer, a leer. Hay algunas recomendaciones cómo poder leer la Biblia en un año. Lo importante es que la leamos. La porción que yo he tomado en el día de hoy, la he escuchado muchas veces, la he predicado varias veces, pero sentí en mi corazón el poder volver, mis hermanos, a leer y poder hablar un poco referente a esta historia que sucedió en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los reyes de Israel. Una historia que también fue relatada por Jesucristo. No fue una parábola, no es un cuento el que está aquí. Es algo real, es algo verídico, es algo que sucedió, que existió. Y Jesús también trajo a la memoria este acontecimiento de lo que fue la experiencia de este gran general llamado Naamán. La porción empieza hablando sobre el personaje, sobre el autor, podemos decir, de este acontecimiento. Hay varias cosas que es necesario notarlas acá. Y es que dentro de las líneas que vamos a mencionar hay tanto rasgos, hermanos, rasgos humanos, como también el área divina, lo que Dios hace, lo que Dios actúa, cómo Dios actúa en el corazón del hombre, de la mujer. Pero lo que nos llama la atención bastante siempre dentro de esta porción es la enfermedad que este personaje tenía. Nos llama la atención el área social, el área moral, el área intelectual, el área política, el área militar que este hombre tenía. Pero lo que es bastante relevante es la enfermedad que este hombre también tenía, porque no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad que causaba la muerte y que no había cura en aquellos días. No había remedio para esta enfermedad. Haciendo un trasfondo histórico, en el Antiguo Testamento se habla sobre lo que es la lepra. En el libro de Levítico se describe la enfermedad de la lepra de una forma sociocultural en Israel, lo que hacía esa enfermedad en los israelitas. Y según la ley de Moisés, según la ley que fue dada, el israelita que era leproso
era declarado impuro y no podía participar en la adoración ni en nada concerniente a lo que era el templo o a lo que era el tabernáculo en Israel. Las leyes de Israel eran y son muy distintas a las leyes de cualquier otro país. La cultura es muy diferente de un país a otro país, si es posible. Porque en Israel, cuando una persona tenía lepra, era declarado impura y era apartada de la congregación de Israel y enviada a los campos de refugio o a los campos, mis hermanos, de discriminación. Pero la diferencia en este personaje es que Naamán, a pesar de que tenía esa enfermedad contagiosa, gozaba de ciertos privilegios dentro de su nación. Porque a pesar de que su cuerpo se iba desgastando y la enfermedad lo iba consumiendo, en su espíritu había valentía, en su espíritu había coraje, en su espíritu había valor. Él no, hermanos, se ponía totalmente a solo pensar en la enfermedad. Han dicho los expertos que cuando uno se pone a pensar negativamente, hay un fracaso. No puede hacer cosas porque el negativismo lo paraliza. El negativismo a usted lo esclaviza. El negativismo lo hace a usted no lograr las cosas, porque uno se siente incapaz, se siente que no puede hacerlo. Y este hombre, aunque sabía muy bien que la lepra lo estaba matando, él seguía guardando su honor, seguía guardando su lealtad al rey, seguía guardando su lealtad a la nación. Seguía este hombre, mis hermanos, mostrando enfrente de la sociedad la conducta de un verdadero militar. Porque Naamán, frente a su tropa, frente a su ejército, no aparentaba el moribundo que era por dentro. Frente de su tropa, hermanos, él mostraba un ilustre combatiente, un ilustre general, un hombre con su uniforme y sus medallas y su gorra, posiblemente su espada y todo bien arreglado, y esa voz fuerte que posiblemente tenía, hacía o parecía que no tenía enfermedad, que no tenía nada en su ser. Hay gente que tiene esa situación. Me atrevo a mencionar un nombre de un gran anciano de la iglesia y que a veces nos ve a través de Resplandece TV. Estuvimos pastoreando en la iglesia Emanuel, el hermano Guillermo Benítez. Yo lo admiraba a él porque a pesar de que su cuerpo, su enfermedad era bastante fuerte, a veces no podía caminar, a veces andaba con enfermedades terribles, pero su voz, cuando predicaba, era una voz fuerte. No parecía, a veces iba a predicar a la radio, no parecía que estaba enfermo porque tenía una voz potente. Hay gente que así es. Hay gente que no parece que está enferma porque siguen con una, hermanos, actitud positiva. Siguen con una actitud bastante fuerte. Un hermano hace poco platicaba conmigo, vino de los Estados Unidos, se quebró la mano, le cayó un peso terrible, le tuvieron que poner clavos por un lado, por otro lado, y andaba la mano vendada y con cosas por ahí. Pero viene de los Estados Unidos y él, eso no le impide. Él anda para un lugar, para otro lugar, y anda manejando. Me dice a mí: pastor, maneje usted este carro, un carro bastante delicado, que para mí es un temor. Le digo: no, yo no agarro ese carro. No, hombre, ayúdeme. No, usted dele por ahí, usted sabe lo que anda. Y el hombre anda como que nada, y anda una mano quebrada, los huesos quebrados, con pines. Y me dice: esto no es nada. Hace un tiempo me caí de un edificio y me quebré toda esta parte del pie. Todo esto, me dice, es hierro, es platina. Entonces, y anda como nada, y anda corriendo, y anda haciendo tantas cosas. Y hermanos, hay personas que con una pequeña cosita a veces nos paralizamos. Con una gripe nos paralizamos, con un dolorcito de cabeza nos paralizamos, con un medio
retorcijón nos paralizamos, con un medio de estornudo. Ay, sí, ay, qué gran gripe la que ando. Ay, me estoy muriendo. Solo un destornudo dio. Y dice que tiene una gran, que no sé cuánto, aquí que allá. Naamán era un hombre, mis hermanos, que a pesar que su cuerpo se hacía pedazos por dentro, agarraba su espada e iba a combatir a los enemigos. Los soldados decían: aquí va nuestro general. Y peleaban y luchaban y ganaban grandes batallas, porque el espíritu alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos de ustedes han venido a este lugar con grandes enfermedades, con grandes dolores. Algunos de ustedes vienen a la iglesia con grandes cosas. Algunos han pasado aquí a este altar y han pasado con una angustia terrible, tremenda. Pero ustedes han confiado que Dios está siempre a nuestro lado para ayudarnos. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Entonces, a pesar de todo eso, Naamán gozaba de los, hermanos, privilegios como general. Entraba al templo a adorar a su Dios con su rey. En Israel era diferente. El leproso tenía que vivir aparte de otras personas para no contaminarse, porque esa era la ley que se estableció en Israel. A paso de eso, nosotros vemos que la nacionalidad de Naamán era del país de Siria. El nombre Siria se deriva de Suri, el nombre antiguo babilónico que se le daba al territorio que estaba al norte de Mesopotamia y que más tarde designó a todo el distrito más allá del Éufrates y Tarso. Siria fue uno de los grandes enemigos tradicionales de Israel. Y se encontraba al noreste y todavía al noreste de Canaán. Todavía existe el país sirio. Todavía. En estos tiempos, esos países, mis hermanos, han hecho algunos tratados, algunas alianzas con Israel, como Egipto, Jordania, Siria, Líbano. Israel tuvo por enemigos a estos países por mucho tiempo. Algunas veces se hacían alianza, se hacían acuerdos de paz, pero siempre, mis hermanos, tenían guerras, siempre. Por cierto, Israel, las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Siria cuando Dios decidió invadir el reino de Israel. Y por eso las 10 tribus, se dicen que hay 10 tribus perdidas de Israel, porque esas 10 tribus se mezclaron con otras naciones, con otros países. Solo quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que fueron las que se llevó Nabucodonosor para Babilonia. Las tribus de Judá, esas fueron las únicas 2 tribus que mantuvieron su pureza, mantuvieron su línea. Fueron las 2 tribus que salieron del cautiverio y volvieron a reconstruir nuevamente el templo. Se cree que las 10 tribus de Israel se mezclaron con los sirios. De ahí el pleito de los samaritanos con los israelitas, porque cuando los de Israel que se habían mezclado se dieron cuenta que el templo, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Esdras, cuando se dieron cuenta que el templo se estaba construyendo, ellos quisieron ayudar y aquellos se los prohibieron. Le dijeron: no, ustedes no pueden entrar aquí, ustedes son paganos, ustedes se mezclaron. Entonces venía un pleito de judíos y samaritanos desde ese entonces. Cuando Jesús llegó a Samaria, hermano, fue admiroso que Jesús llegara a Samaria, porque los judíos y samaritanos no se llevaban. Los samaritanos, vuelvo a repetir, era la mezcla de los israelitas, de las 10 tribus con las otras naciones. Entonces, por años, esta nación había sido una nación enemiga de Israel. Los sirios habían sido enemigos de Israel. Se cree también
que la capital de Siria era Nínive. ¿Y se recuerdan ustedes de Nínive? ¿Algún acontecimiento de Nínive? ¿Cuántos se acuerdan? Imagínense ustedes, hermanos, las personas que vivían ahí, cómo era este país, a tal grado que un día Dios decidió destruir la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive, que era posiblemente la capital, o que es la capital de Siria. Entonces, ahí vivía este personaje llamado Naamán. No tenía nada que ver con Dios, no tenía nada que ver con los planes, hermanos, en otras palabras, con las leyes de Dios. Era un pagano, era una persona apartada de los pactos, de las promesas de Dios. Pero usted la encuentra en este sagrado libro como una historia de un gran milagro que Dios hizo en una persona, mis hermanos, fuera de la voluntad divina de los pactos. Pero ahí podemos ver la providencia, la bendición, el alcance de la misericordia bendita de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Ese Dios que usted tiene es misericordioso. Aleluya. Y usted va a encontrar en el versículo 1 que tenemos por ahí, la parte donde dice Naamán. Aparece el nombre del personaje y aparecen los rasgos del individuo. ¿Cuáles eran los rasgos de este individuo? Era varón, no era medio hombre, no era, mis hermanos queridos, de los que están apareciendo en el día de hoy. Hay personajes en la política, en las filas militares, que parecieran que son hombres, pero son de otro bando. Pero este menciona que era varón grande. La palabra grande se deriva, mis hermanos queridos, de la alta alcurnia que nosotros decimos. Grande habla de poder, de señorío, de influencia. A eso se refiere cuando dice que era grande, ese hombre grande. No significa que era alto, no, pudiera ser pequeño, pero habla sobre rasgos de esta persona. Dice que era grande. ¿Y por qué era grande? Porque estaba delante de su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estaba delante de su Señor. Era el general, o mejor dicho, en la actualidad, el ministro de defensa del país. Grande. Estaba delante de su Señor. No era cualquier personaje. Estoy hablando de influencia. A paso de eso, habla también acerca, mis hermanos, de lo que el hombre hacía. Era valeroso en extremo. En otras palabras, no le tenía miedo a los retos, no le tenía miedo a los desafíos, no le tenía miedo a nadie. Era grande delante de su Señor y era valeroso en extremo. Le gustaban las cosas extremas. Hay gente que le gusta lo extremo. Hace poco un personaje se estaba llevando un récord, un premio récord, porque estaba pasando de un edificio hasta otro edificio en una ciudad, caminando en una cuerda. Y eso fue bastante sorprendente. Otros han subido grandes montañas. Otros, mis hermanos, han hecho recorridos en bicicleta de un lugar hasta otro lugar. Otros han hecho hazañas extremas. Llega un momento cuando si no se practican algunas cosas, se siente temor. Ya algunos tenemos temor de andar en bicicleta. Otros posiblemente tienen temor tirarse una grada. Yo me acuerdo cuando voy a esas piscinas y veo esos toboganes que están ahí,
y veo a los niños que van a veces, y unos niños salen como que son pescaditos en unos toboganes. Va. Y las niñas mías yo siempre las detengo. Hija, no, Esmeraldita siempre fue bastante extrema. Hija, cuidado, ya se estira. No siente, yo sí. Yo siento que los huesos me van a desarmar. Yo siento, hermanos, que algo va a pasar, pero trato de agarrar fuerza. Algunas veces lo he hecho con valentía, pero cuando vengo para abajo quisiera agarrarme en eso, pero ¿cómo? Se va a chollar toda la espalda roja, morado, los brazos aquí, porque como yo voy aquí poniendo freno. Yo me acuerdo de los tiempos, hermano Lucas. Usted conoce la torre del Senfa. Hay una torre donde uno iba a tirarse alta. Recuerdo cuando me tiré ahí de ese lugar con una mochila y con un lazo de un lado para otro, altísimo. Hoy yo cuando veo a Abelito que anda pintando, hermanos, ahí con la escalera y no se amarra, me da un temor, me da un miedo. Yo paso por esa marquesina como que soy el hombre araña, agarrado de aquí, aquí, aquí. Y hay un buen espacio y ellos andan caminando. Los jóvenes tienen eso. Levi se sube a unas paredes y dice caminar. Pregúntele a hermano Toño a ver si es cierto que hoy lo va a hacer. Hermano Toño ha sido y fue uno de los grandes maestros de obras de la ciudad, del país. Y él andaba haciendo trabajo todavía cuando me hizo la casa ahí, todavía hacía cosas por ahí. Hoy no, mi hermano, ya estoy viejo, me dice, ya no aguanto. Y es verdad, las cosas se van terminando. Pero yo no sé, mis hermanos, la edad que tenía Naamán, pero se cree que tenía una edad bastante regular, pero todavía el hombre era valeroso en extremo. Eso significa que él iba a pelear las batallas, iba a hacer cosas tremendas. Vemos, hermanos, que delante de la sociedad, delante de la gente, delante de todo, Naamán presentaba ese rasgo. Naamán presentaba delante de la gente lo que él, hermanos, era, pero delante de Dios Naamán era un miserable, era un pobre, era un enfermo, no valía nada, porque el pecador delante de Dios está separado, está enfermo, está perdido. Pero Cristo quiere sanarlo, Cristo quiere darle vida, Cristo quiere limpiarlo con su sangre poderosa, su nombre. Naamán estaba tirado al piso delante de Dios. Era grande para los del mundo, pero pequeño para Dios. Qué terrible ser grande para el mundo. Qué terrible tener fama para el mundo. Qué terrible ser reconocido del mundo. Que el mundo te reconozca, que el mundo te admire, que el mundo diga tantas cosas. Pero Dios dice: sos un miserable, sos un pobre, sos un enfermo, sos un empedernido, sos un desnudo. Porque delante de Dios o para Dios Naamán no había hecho nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le servirá la grandeza, estar frente a su Señor, tener tantas cosas? Él, dice la Biblia, era leproso. Esa temida enfermedad hacía que el cuerpo de su víctima se corrompiera y al final terminara con su vida. En esa época no se conocía la cura para eso. El hombre entraba, salía bien con sus trajes y todo bien esbelto, pero cuando entraba y se quitaba su ropa y su esposa lo miraba y la muchacha tenía que lavar esa podredumbre que él dejaba en su cuerpo, no era fácil. Una criada que estaba ahí tenía que hacer ese trabajo, quisiera o no quisiera. Y la muchacha sabía que la lepra era peligrosa y ella corría peligro de ser infectada y morir también ahí. La Biblia dice que una muchacha había llegado ahí no por la casualidad. Para nosotros, hermanos, existe la suerte y la casualidad. Para Dios no existe suerte ni casualidad. Para Dios todas las cosas llevan un rumbo y llevan un destino, y todo está bajo la voluntad de Él. A su nombre, aleluya. Que usted esté en esta iglesia es la voluntad de Dios, mis hermanos queridos.
Es la voluntad de Dios que esté en este país. Es la voluntad de Dios que esté, mis hermanos, ahí donde usted está por el momento, porque más tarde Dios sabrá dónde lo va a poner. Pero mientras esté donde esté, dígale: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y pueda ser que esté en el trabajo más indigno, y pueda ser que esté pasando la peor crisis, la peor amenaza, y pueda ser que se encuentre en lo más vil. Pero dígale: Señor, aquí donde estoy, tú sabes qué quieres de mí. La niña esta vivía con sus padres allá en Israel. La niña esta, mis hermanos, fue llevada cautiva hacia ese lugar de Siria, pero llegó hasta donde estaba esta familia pudiente, fuerte. Podría haber dicho la niña: qué desgracia, qué fracaso para mí, qué miseria, ¿dónde vine a quedar esclavizada? No fue, mis hermanos, un fracaso. No, ante la vista de ella y ante la vista de sus padres y ante la vista de los amiguitos y amiguitas de ella, podría haber sido un fracaso, una desgracia, que la llevasen cautiva, que la robasen, que la trasladasen para otro lugar. Pero para la mirada de Dios, para la vista de Dios, era el propósito divino que llegara a esa casa, porque quería darle una palabra al hombre que estaba ahí. Para la mirada de Dios, que José llegase a la casa de Potifar, eran los propósitos divinos para mostrarle a esa gente que cuando uno confía en Dios, Dios abre puertas y envía bendición de lo alto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? A su nombre, aleluya, gloria al nombre de Dios. Para los ojos de Dios, que José llegase a la cárcel era la bendición para hablarle a dos grandes funcionarios que estaban en ese lugar. Para los ojos humanos era un fracaso José. Para los ojos humanos José era un desgraciado y miserable. Pero para los ojos de Dios era la voluntad divina que él pasara por ese proceso, porque al final iba a tener la victoria. Al final del proceso está la victoria. La bendición llega y levantaremos manos y le demos gloria a Dios, a su nombre. Estando en el proceso no lo entendemos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué perecemos? ¿Por qué estamos con esta prueba? ¿Por qué estamos con esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendes en el proceso, pero cuando pasas el proceso te das cuenta que es la obra de Dios. Dios tenía todo bajo control. No te has muerto porque Dios tiene todo bajo control. Grandes accidentes que pasan, hermanos. No sé si ustedes se dieron cuenta del accidente de ahí, de las Marías. Una rastra, como se ve bien sorprendente. No tocó el muro que estaba ahí. Ahí enfrente se ponía una señora. Y bueno, ahí la gente dice: Dios nos guardó, Dios nos libró. Pero hay otras cosas más fuertes que se han dado y uno dice: ¿por qué? La muchacha estaba en ese lugar y pareciera que sus esperanzas habían terminado, pero Dios la puso a ella como un medio de bendición para ese general. La muchacha no podía de alguna forma hacer lo que Naamán podía hacer. Dios lo lleva todo en sus puntos. Dios la puso a ella ahí para que la trasladase el mensaje a este hombre, para que este hombre, con su influencia, su poder, trasladase la palabra a otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo hay lugares que no tengo acceso, pero Dios lo tiene a usted ahí. La vez pasada el hermano Carmen Antonio estaba con su equipo de trabajo, los licenciados, profesores, haciendo su reunión. Yo no puedo estar ahí continuamente, pero él está ahí y de alguna forma puede mostrar que todos estamos en un propósito divino. Yo no puedo estar en el trabajo donde usted está, pero usted está ahí. Dios lo ha puesto para que le dé una palabra a alguien que llegue ahí, a alguien que llegue a comprarle a usted. Puede ser que esa persona, mis hermanos, esté pasando la más crisis del mundo, pero usted le da una palabra y esa persona sale con una fuerza poderosa. Es Dios quien lo puso a usted.
¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? La Biblia dice que el rey de Siria amaba a este general, porque por él Dios había dado grandes victorias. Se menciona a Dios, aunque ellos consideraban que era el Dios de ellos. Pero de alguna forma Dios usa instrumentos para hacer obras, aunque ellos no lo entiendan. Y sabe, hermanos, que dándole el general cartas de recomendaciones, como quien dice, para que sepan quién te manda, para que sepas quién es el que te manda, te voy a dar cartas, te voy a dar esto. Y el personaje sabiendo después de la noticia que le da la muchacha de que en Israel hay un profeta y que ese profeta hace milagros, que ese profeta hace sanidades, que ese profeta hace cosas grandes, sabiendo toda la información, él prepara todo el bagaje, prepara a sus séquicos, prepara a su siervo, prepara, mis hermanos, también oro, prepara plata, prepara dinero, porque Amán creía que los favores divinos se compran a través de cosas materiales. Naamán creía que la mano de Dios se mueve a través de ofrendas y a través de cuestiones, mis hermanos, que se ofrezcan, porque así hacían allá en su país. Le iban a dejar la plata, el dinero, el oro a su ídolo para que él les diese una respuesta. Y él llevaba un cargamento de 10 talentos de plata, de 600 piezas de oro, 10 mudadas de vestido considerado muy valioso, un presente bien fuerte allá en el cercano oriente, mis hermanos. Él creía que todo eso que llevaba iba a mover tanto la mano del profeta, la mano del rey. Todo mundo se le iba a arrodillar. Naamán estaba acostumbrado que todo mundo se le cuadrase, que todo mundo lo reverenciase, que todo mundo, mis hermanos, hiciese alarde de lo que él era. Estaba acostumbrado de honores, estaba acostumbrado de flores y de tantas cosas más. Pero Dios quería mostrarle que delante de él tiene que doblarse toda rodilla, que el Dios de Israel es muy diferente al Dios de las naciones. El Dios de Israel es el único Dios verdadero, y a él no se compra con plata, con dinero, porque él lo tiene todo. A su nombre, él lo tiene todo. Pero usted ve la historia que él sale, mis hermanos, cargando con todos esos materiales y hace una comitiva. Había paz entre Israel y Siria y todo esto. Y él pensando en cómo iba a llegar, lo que iba a hacer, lo que le iban a hacer, la reverencia. Sí, cuando el rey de Israel oyó la noticia, se estremeció. Cuando el rey de Israel, Joram, oyó que venía el gran general que estaba a la par del rey de Siria, se estremeció, sintió miedo. Cuando las cartas le llegaron a su mano y empezó a leer las cartas, posiblemente decía del rey de Siria al rey Joram: te mando a mi ministro para que lo sanes, para que lo cures desde el momento que llegue. Las cosas humanas son diferentes. El hombre busca por un lado, busca por otro lado. Muchas veces nosotros miramos para el oriente, para el occidente, para el sur. David miró para los montes, pero más tarde David dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La esperanza tuya viene de Dios. A su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Nosotros hemos visto muchas veces a los hermanos en Estados Unidos para que nos manden dinero para los proyectos. Hemos visto a los hermanos por acá, hemos visto a los ricos, hemos visto a los que tienen más dinero. Pero Dios de lo poco hace mucho. Él hace que el aceite no mengue, que la harina no mengue, porque Él es el Dios que hace las cosas perfectas. Dele fuerte ese aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. De lo poco Dios puede hacer mucho, hermanos queridos. En las manos de Dios lo poco se hace mucho. El rey de Israel en este tiempo ni cuenta se daba de lo que el profeta Eliseo podía estar haciendo. Cuando agarra las cartas, dice la Biblia que se rasgó el vestido y exclamó y dijo: ¿acaso soy yo Dios para que dé vida? ¿Qué piensa mi colega? ¿Qué piensa el rey de Siria? Que soy yo. A paso de eso, Joram estaba mal delante de Dios.
A paso de eso, la relación con Dios la tenía quebrada. La relación con el siervo, con el profeta, la tenía quebrada. No tenía relación. No amaba a Eliseo porque Eliseo le enrostraba el pecado, le enrostraba la maldad, le enrostraba lo que estaba haciendo. Y es que muchas veces cuando hay siervos, cuando hay siervas que nos enrostran el pecado, que nos muestran la mancha que nosotros tenemos, algunas veces en vez de sentirnos bien nos sentimos mal. A veces en vez de sentir, hermanos, que es una bendición de Dios, nos sentimos que es una ofensa, porque muchas veces la palabra viene como ofensa para nuestra vida, porque así andamos nosotros. Pero la palabra nunca va a ir como ofensa para tu vida. La palabra viene para regenerarte. La palabra viene para limpiarte. La palabra viene para darte vida. La palabra viene para corregirte. Pero la Biblia dice que esta palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Si estás endurecido, si el pecado te tiene esclavizado, si estás haciendo cosas malas, la palabra te va a estar cayendo. Y entre más mal andas, más la palabra te va a martillar. Y te va a martillar. Y todas las veces que vengas a este lugar, la palabra te va a caer como martillo. Y no te enojes con el predicador, no te enojes con el hermano. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias porque me estás hablando. Yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. A su nombre. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano? No sé, pero se ha dado cuenta que a veces cuando andamos mal, solo a nosotros nos pega la palabra. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí. Cuando uno anda mal, solo para donde uno va el bombazo. Y ahí va, y ahí va. ¿Y sabe qué sale diciendo uno? Ya la agarró conmigo. Ya la agarró. Es que la palabra siempre la va a agarrar contigo. Siempre la va a agarrar. Siempre. Porque la Biblia dice que el pecado no more en nuestra vida, porque la palabra del Señor dice que Dios es santo, y como Él quiere limpiarnos, Él te va a limpiar. Y te va a doler, porque cuando la palabra cura, duele. Es como cuando te echen limón en la llaga, te va a doler. Hay momentos que te vas a restregar como una ligosa en la silla y no vas a hallar qué hacer, pero es la palabra que te va a estar limpiando para que puedas entrar al cielo, porque allá en el cielo solo va a entrar, aleluya, a los lavados con la sangre de Cristo. A su nombre. La palabra duele, mis hermanos. Es como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe que el rey de Israel se había enojado con Eliseo? ¿Por qué? Porque le decía la verdad. Por eso sentía mal y por eso no estaba. Todos los demás profetas ya estaban ahí en el reino. Sí, porque le hacían honores, le hacían pleitesía. Sí, porque solo le profetizaban: viene prosperidad, viene bendición. Así va bien, rey. Así va bien, pero viviendo desordenadamente, pero haciendo cosas que no eran correctas. Pero Eliseo llegaba y le decía: así ha dicho Jehová. Si no te arrepentís, juicio viene. Y la Biblia menciona que cuando el rey oyó esto, se estremeció y no se acordó del profeta Eliseo. Pero Eliseo sabía. ¿Cuántos alaban a Dios? Eliseo sabía lo que tenía que hacer, porque Dios ya le había hablado al profeta. Dios ya le había hablado al siervo que estaba allá en los remotos. Dios ya le había hablado al siervo que estaba en el anonimato. Dios ya le había hablado al siervo que estaba menospreciado allá, que nadie se fijaba en él por lo que él estaba haciendo. Dios ya le había hablado al siervo Eliseo y le había dicho: te voy a enviar un hombre que viene con una arrogancia, que viene con un orgullo. No ha venido donde tiene que venir. No era ahí que tenía que ir. No era el palacio que tenía que ir. No era la mansión que tenía que ir. Tenía que venir a este rancho humilde. Y tiene que humillarse aquí, porque delante de Jehová hay que humillarse. Delante de Dios humíllate. Baja tu cara ante el Dios de la gloria, porque Él te va a levantar. A su nombre. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por sus hijos. Dios nunca te va a dejar humillado. Él te va a levantar. No era allí que tenía que ir. Y usted va a andar por un lado y por otro lado, pero Dios le va a decir: no es allí que vas a ir. Es aquí que tienes que venir. Es aquí que te tengo. Hay procesos que uno no lo entiende. Porque estoy aquí, porque Dios te tiene allí.
¿Cómo así, pastor? ¿Qué malo es Dios? Dios no es malo, Dios es bueno y Él sabe cómo lleva las cosas. Él sabe por qué hace las cosas. Y Eliseo le dice: díganle a ese hombre que se venga para acá. Díganle a ese hombre que venga a este lugar, que algo vamos a hacer. Y dan la noticia y le dicen: allá, rey, dice Eliseo que le mande al muchacho este. Y en la comitiva tanto del rey de Siria como del rey de Israel va una caravana haciendo bulla, porque van a buscar al profeta Eliseo, que algo va a hacer. Eliseo solo vivía él y su siervo en un humilde lugar. No tenía mesa de oro, no tenía mesas de plata, no tenía vasos de oro o vasos de plata para darle de beber agua a ellos. No tenía dónde recibir a esa comitiva, a esa gente, porque era un hombre que posiblemente, hermano, solo su sillita, su camita y cosas humildes por ahí tenía. No tenía grandeza, a tal grado que cuando el hombre venía acercándose, inmediatamente Eliseo manda a mis hermanos al criado y le dice: dígale a Naamán, así ha dicho Jehová, ve a lavarte 7 veces en el río Jordán, zambúllate en el río Jordán, está cerca de aquí, ve a Jordán. ¿Cuántos alaban al Señor? Ve al Jordán. El Jordán tiene varios significados. Estando en Belén, me dieron a mí la oportunidad de predicar un sermón, y prediqué sobre los grandes milagros que sucedieron en el Jordán. ¿Qué era lo que había pasado? No es que el Jordán tuviese milagro, no es que el Jordán tuviese aguas milagrosas, porque hay gente, hermano, que viene de Israel trayendo agua, trayendo arena del desierto, trayendo palos y cuantas cosas y vendiéndolo. Venga el agua milagrosa del Jordán, venga, aquí tenemos el polvo del Sahara, venga, aquí tenemos el lodo del Mar Muerto que sana. Y hay gente que hace negocio de eso, y hay gente que hace cosas grandes. No, el mar, el río no tenía poderes sobrenaturales, el río no hacía milagro. El que hacía el milagro era el Dios de la gloria. El que hace el milagro es Dios, no es el hombre. El hombre no puede hacer nada, pero Dios sí puede sanarte, Dios puede levantarte, Dios puede quemar la enfermedad, porque Él es poderoso. A su nombre. Lo que Dios quería de este hombre eran 2 cosas. Número 1, fe en el Dios de Israel. Y número 2, tenía que ser obediente. Dios demanda de su iglesia, de su pueblo, fe y obediencia. Porque si tienes fe pero no te mueves, no vas a ver la gloria de Dios. Marta le dice al maestro: mi hermano murió y mi hermano va a resucitar hasta el final. Pero Jesús le dice: tu hermano va a resucitar hoy, y si crees verás la gloria de Dios. La cura no radicaba en el agua del río Jordán, sino en la fe y en la obediencia a la promesa de Dios. Naamán tenía que botar su orgullo. Mientras no botemos nuestra soberbia, el yo personal, el yo, que yo aquí, que yo allá, que yo soy aquí, que yo soy mejor de esto, no vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Tienes que bajarte, y lo que hagas bien, no digas que lo has hecho tú, gracias a la misericordia de Dios. Cuando te digan: hermano, cantó esas alabanzas bien bonitas, gracias a la misericordia de Dios. Hermano, predicó un mensaje bien bonito, gracias a la misericordia de Dios. Hermano, qué bendecido está, gracias a la misericordia de Dios. Dale gloria a Dios, dale la alabanza a Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Humíllate, no creas que las cosas están sucediendo por tu conocimiento, tu sabiduría, tu grandeza. No, las cosas suceden gracias a Dios. ¿Sabes qué hay en el corazón del hombre? Orgullo, soberbia. Y uno a veces uno malinterpreta la humildad. Uno cree que la humildad de alguien es porque es callado, es porque tiene un rostro decaído. No, la Biblia dice que Dios ve lo de adentro. Cuando Naamán escuchó eso, dijo 2 palabras de dos
de dos ríos que habían en Damasco, Abana y Farfar, son mejores que este río del Jordán. Abana y Farfar son mejores ríos que estas aguas. Y se fue enojado. La pregunta es: ¿quién pierde cuando te vas enojado? ¿Quién pierde cuando nos enojamos? ¿Quién pierde cuando decidimos irnos de la iglesia? ¿Quién pierde cuando nos enojamos con el patrón? ¿Quién pierde si nos enojamos con el gobierno? ¿Quién pierde si nos enojamos con el alcalde? ¿Quién pierde si nos enojamos con el doctor? ¿Quién pierde? Somos nosotros. Lo que el doctor va a hacer es: bueno, mijo, como hay muchos doctores, si usted cree que hay otro lugar donde lleve su familiar, llévelo, no tenga problema. Porque hay gente que por su dinero piensan sobornar y tratar mal a las personas. No. Hay veces que el dinero no funciona. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que no funciona el dinero. Hay veces que el dinero, hermanos queridos, se puede tirar y nadie lo va a agarrar. Un día Judas tiró el dinero y no lo quería agarrar nadie. Imagínense ustedes. Entonces, con el dinero que Naamán tenía, con la plata, con todo, hermanos queridos, no le servía de nada. Y el que se enojara no le servía de nada, porque el miserable, el enfermo, el que se iba a morir, era él. Si se enojaba con Dios, ¿quién perdía? Era él. Si se enojaba con el profeta, ¿quién perdía? Era él. Y podía hacer todo lo que él quería hacer. Pero Dios le está mostrando a este general que no se va a hacer como él quiere que se haga. Porque no se va a hacer lo que usted quiera que se haga. Se va a hacer lo que Dios diga. Lo que Dios diga se hará. Él llevará el proceso. Él llevará la obra. Dígale: Señor, haz como tú quieras. Y los siervos le dicen: Señor, no es nada lo que te manda a hacer el profeta. Si te mandara a hacer otra hazaña más grande, no la haría para sanarte. Y ese hombre fue convencido por esos siervos, hermanos queridos, a tal grado que la palabra del Señor dice que él fue obediente y se metió al río. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Él se metió 7 veces al río, conforme a la palabra. No hagas las cosas a media. No obedezcas a media. Obedece como Dios ha dicho. Dios ha hablado. Obedece como Él te ha mandado y respuesta vendrán. Porque a veces hacemos las cosas a media. Obedecemos a media. Si quieres esto le doy, esto no le doy. No, Dios te dice: yo quiero todo o nada. Dios no comparte su gloria con nadie. Le vas a dar a Dios, dale como tiene que ser. Le vas a servir, sírvele de todo corazón. Le vas a dar la alabanza, dásela con todo tu corazón. La obediencia y la fe traen resultados. Sus criados, en cambio, fueron más objetivos y lograron que cambiara de opinión. Naamán se humilló y obedeció a la palabra del Señor. Y la Biblia dice que cuando esto sucedió, entonces su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Le pregunto en esta mañana: ¿quién fue el beneficiado de todo? Naamán. Él era el beneficiado. ¿Quiénes son los beneficiados acá en esta mañana de adorar a Dios? De haber venido a este templo, de haber venido a esta iglesia, de haber aceptado a Cristo. Somos nosotros. Amados, cuando ponemos las cosas en las de arriba, Dios hace cosas grandes. Quiero terminar con esto: que la sanidad de Naamán fue otra gran prueba del poder del Señor para restaurar la salud. Poder que se suponía que solo Baal poseía. Además, ayudó a promover la fama de Jehová en otras partes del mundo antiguo. Es lo que yo le decía anteriormente. La muchacha ahí de criada no iba a hacer lo que Naamán podía haber hecho. Dios la usó a ella ahí en esa casa para que Naamán
diese a conocer el nombre de Jehová entre los grandes. Y pudiese demostrar que quien lo sanó no fue Baal, quien lo sanó no fue el Dios del rey de Siria, quien lo sanó fue Jehová de los ejércitos, Dios del pueblo de Israel. A Él adoramos, a Él glorificamos. Dele fuerte ese aplauso a Dios y póngase de pie en esta hora. Estimados hermanos, apreciables amigos, amar las riquezas y los placeres de este mundo traen consecuencias terribles. Eliseo cumplió su deber. Naamán recibió su recompensa. El siervo de Eliseo lastimosamente tenía codicia en su corazón. Decidió desobedecer al profeta y siguió al extranjero, abandonando lo que Dios le había dado a él juntamente con su Señor. La historia termina con un gran milagro, pero termina también con un gran juicio. Naamán se fue sano, se fue curado, pero aquel siervo que gozó de los privilegios de Eliseo, de su Señor, aquel siervo que gozó de cuantas cosas lindas, preciosas, su corazón estaba puesto en las riquezas, en los placeres. Y la Biblia dice que fue a agarrar lo que el profeta había rechazado, porque el profeta estaba demostrando que el don de Dios no se compra con dinero. Pero Giezi no entendió eso. Giezi fue y tomó aquello. Y la Biblia dice que la lepra de Naamán se le pasó a él. Qué tremendo estar en la iglesia y estar gozando de las bendiciones de Dios, pero más tarde andar leproso ahí en el mundo, mientras los leprosos del mundo vienen acá. Un día le hablaste a un leproso del evangelio y ese leproso vino a la iglesia y fue limpio por la sangre de Cristo, pero más tarde tú vas y agarras la lepra que él dejó. Nunca olvides lo que Dios ha hecho. Nunca olvides de dónde Dios te levantó y te sanó. Sigue adorando al Dios de Israel. Sigue adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en esta hora por la palabra que tú me has regalado, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Yo sé que en esta hora, Dios mío, tú has hecho reflexión a nuestras vidas. Yo sé que en esta hora, Dios mío, tú nos has hablado conforme a tu divina voluntad. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Leproso éramos, pero hemos sido limpios. Ciego éramos, pero hoy vemos la luz bendita, gloriosa de tu evangelio. Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque tú has dicho en tu palabra que el que cree en usted, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabe al Señor en esta mañana. Has escuchado la palabra de Dios. Te invitamos a que recibas a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, hoy eres hijo de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, el Señor nos hace una nueva criatura. Te invito a que te congregues en una iglesia cristocéntrica, o si no, visítanos a nuestra iglesia, Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas del Salvador, Colonia Treminio, Santa Rosa de Lima. Te esperamos.